Bueno, gente, arranquemos. Nico. Bueno, ahora sí, hola gente del futuro, ahora sí que está grabando. Este, bueno, primero que nada, arrancamos con, eh, bueno, este librito que en teoría, y ustedes lo tienen en rosa, yo lo tengo así de cuando hice la ayudantía de intro en 2019. Este, pero bueno, ahí voy a intentar presentar. Armamos unas diapos. La idea es que, bueno, que hablemos sobre el texto este, sobre la reforma. A ver si no se me clava la compu para hacer esto. Cualquier No sé cosa si, puedes apagar la cámara para que no se te trabe el audio. claro. No sé si tuvieron alguna duda en particular con algunos de los textos del librito rosa. Si no, directamente me mando a la presentación. Sí. Hola, ¿cómo va? Tengo una duda. Eh, ¿Qué cerró? Quizás la ¿Todo sepas bien? responder. Bien. Eh, en el cursillo no entró un texto. Ahora en el final, ¿van todos los textos o solo los textos que nos dieron en el cursillo? En las instancias finales siempre van todos los textos. En general, es muy raro que algún texto no lo tomen. Este, ahí vi que ya está compartiendo. Así que de seguro tomen todos, más probable. O sea, por lo menos que todo está en el contenido, que todo se tiene que estudiar, sí, todo. Después que lo tomen o no, bueno, eso ya dependerá de la evaluación propiamente dicha. Ah, bien. Buenísimo. Muchas gracias. Yo tengo una duda con respecto a la modalidad. Al final, en realidad, ¿va a estar en un documento de Google como fue el parcial en febrero? Sí, seguramente. Sí, sí, sí. Así es, como dice Franquito, está la hoja de ruta en el aula virtual. Eh, Como quiere, anda. El PowerPoint. No quiere colaborar hoy con este tema. Espero que los míos anden porque son muchos, Nico, o son poquitos. No, es un poquito. Poquis. Pero me parece que voy a intentar compartir desde el teléfono directamente. A ver. A las 8:30 es la hora de rendido.
Igual con este tema del horario en el que rinden, recuerden, como mencionábamos recién, revisar la hoja de ruta. No estoy completamente segura si a ustedes por formar parte del cursillo les hacen validar o no la identidad. Entonces muchas veces se puede demorar un poquito por esas cuestiones o que a último momento les avisen que tienen que entrar un ratito después. Pero siempre revisen este tema de la hoja de ruta porque la verdad que suele por ahí tener info bastante útil y más en los minutos previos a los exámenes. Una Así que por pregunta, las ¿cómo se dudas eso. haría validar identidad? En el tema de validar identidad les van a pasar un link que normalmente es de un Meet, en donde ustedes van a entrar y el docente o la persona a cargo los va a ir nombrando por el orden que aparecen por apellido. En ese momento ustedes van a mostrar su documento y van a mostrar su cara. Le van a pedir que acerquen el documento para que se pueda ver bien el tema del número de DNI y la foto, como para comprobar que son realmente ustedes quienes rinden. Pero es únicamente eso, perdón. Una vez que validan su identidad, pueden salir del Meet tranquilamente o esperar ahí a que el profe dé el ok de que ya pueden empezar a hacer su examen. Pero es únicamente eso. Y otra duda, ¿el examen cómo se haría? ¿Múltiple choice o no tienen ni idea? Mira, yo en la mayoría de los exámenes que estuve viendo en estas mesas ha sido múltiple opción, pero no sé cómo se van a manejar con ustedes. Seguramente sea múltiple opción por el tema del tiempo, porque recién bien que dijeron que tenían algo de 40 minutos. Y con ese tiempo, la verdad, van a hacer preguntas múltiple opción. Se nos fue Nico. Sí, eso mismo, Gaby. Está todo detallado en el tema de la hoja de ruta. A ver. Nico, si nos escuchas, porque sé que estás desde el teléfono, ¿empezás desde el celular? Bueno, eso quiere decir que sí. Nico, ahí estás. Bueno, listo, Nico, cierro el micrófono y empieza tranquilo. Nico, estás muteado. Ahora, ahora, Sí, ahí sí, está. ahora sí. Bueno, este texto, a 100 años de la Reforma de 1918, un texto que escribió el profe Jorge Gaiteri, eh, es uno de los primeros en este libro rosa. Eh, lo más importante de entender de este proceso de la reforma universitaria, sin lugar a dudas, es que cómo se dio todo el contexto de cambio, cómo se dio ese cambio en la universidad, también entendiendo que la universidad existe hace más de 400 años, o sea, se fundó en 1600. De 1613 a hoy 2021 pasó muchísimo. Entonces la universidad claramente no es la misma que se fundó a la que es hoy. Esa universidad es mucho más parecida, la que, la que tenemos desde 1918 en adelante, que la que era antes. Ese momento de 1918, ese inicio del siglo XX, se da por esta cuestión de vientos de cambio, clima de época, asociado al cambio. ¿Esto qué se refiere? La Organización Nacional Oligárquica, que estaba establecida hasta fines del siglo XIX, eh, empieza a ver sus resquebrajamientos. Eso por un lado. Después,
otra de las cuestiones básicas de esa organización nacional era la frase de Alberdi que decía gobernar es poblar. Entonces, un aluvión migratorio y cuando había tanta migración, venían nuevas ideologías, venía gente con nuevos pensamientos, nuevas ideas. Eso también trajo, sin lugar a dudas, nuevos sistemas de comunicación, como ser el ferrocarril, el telégrafo, eh, la luz eléctrica. Eh, Eso por ese lado, y también aparece, surge ya esta idea de rechazo ante lo tradicionalista, particularmente católico, pensando que la UNC estaba gobernada por jesuitas, quienes eran en ese momento quienes estaban en el poder. Entonces, todo esto lleva a las protestas para modificar el modo de organización que tenía la UNC. Esto después nos lleva a pensar, bueno, los protagonistas de la reforma. Y no por hablar de, sí, estudiantes y jóvenes, que ya lo habían dicho antes, ya lo dice en el texto antes, sino lo que pretende buscar aquel profe, Gaiteri, es que entender la motivación que tenían estos jóvenes y estudiantes. En el sentido de que habla de estas dos clasificaciones como una acción colectiva masiva, que se juntan estudiantes y recién egresados y egresadas de la UNC, y cómo era ese estudiante de la UNC en ese momento. Y principalmente eran hijos e hijas de clases acomodadas de Córdoba y provincias vecinas, sabiendo que la UNC en ese momento era, bueno, las universidades en toda Latinoamérica, ¿no? Eran solamente para élites, las élites de la sociedad. Y de alguna manera esa motivación llega por estas ideas intelectuales llegadas de Europa. Es decir, ya sean conferencias, panfletos, etcétera, gente que llegaba de Europa y que tenía esas ideas, motiva a quienes iban a ser protagonistas de la reforma a realizar que les carbura la cabeza como diciendo, che, no puede ser, porque yo tengo el privilegio de estudiar, de poder tener una educación superior y no el resto de la sociedad. Luego habla de lo que es la idea de la juventud. Esto se ve muy claramente expresado en el Manifiesto Liminar, que es el documento redactado por la Federación Universitaria de Córdoba en junio de 1918, que es, así como el comunismo tiene manifiesto comunista, bueno, la reforma tiene su manifiesto. Ahí que empieza con a los hombres libres de Sudamérica, obviamente en ese momento así se escribía, y después hay ciertas frases como la juventud vive siempre en trance de heroísmo, es desinteresada, es pura, no se ha contaminado aún, o la juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a expresar ese pensamiento propio, mostrando que la juventud no era un actor social que se iba a quedar cómodo ante lo que sucedía, sino que tenía esa motivación que necesitaba, ese motor de cambio para justamente cambiar lo que estaba impuesto antes. Después habla de lo que es la hora americana. Esto sin lugar a dudas se refiere a la proyección regional y continental de la reforma, por un lado hablando de que este movimiento no solamente pasó en Córdoba y se quedó en Córdoba, lejos de eso, arrancó acá como un montón de cosas que arrancan en Córdoba, pero que después se expande por el resto del país y así por el resto de las universidades de Latinoamérica. Eh, Cuando sucedió esto en 2018, que yo estaba estudiando y era el centenario de la reforma propiamente dicho, eh, universidades de toda Latinoamérica realizaban distintas charlas y conferencias, etcétera, y todas recalcaban que el punto de conflexión era acá, lo que había sucedido en Córdoba. Y de ahí se refiere a lo que era el ser estudiante. Acá se refiere a una nueva identidad estudiantil, que no eres estudiante de clase élite, que solamente iba a estudiar y volvía a su casa, sino que aparece una nueva identidad estudiantil,
una identidad de apertura en la que se fundan asociaciones, clubes, círculos sindicales, bibliotecas, aparecen entidades deportivas. Entonces el estudiante deja de ser solamente un sujeto que estudia y pasa a ser un ciudadano estudiantil con sus propias actividades y cosas que hoy las vemos y las tomamos como comunes, ¿no? Que en ese momento no era así. La mujer en la universidad. Esto es bastante interesante porque, primero pensando en la época, o sea, solo los hombres podían votar. Eh, entonces, y también por cómo siempre fue la historia, siempre tiene esa visión androcéntrica, es que hay invisibilizaciones propias. Pero también es cierto que ha habido presencia femenina, si bien no fue máxima, ha habido presencia femenina. Esto también se refiere a que a partir de 1884 aparecen las primeras mujeres egresadas dentro de la UNSC. Y también hay mucho revisionismo histórico sobre esto, hay muchos textos, videos, etcétera, sobre el rol de la mujer en la reforma universitaria que son muy interesantes. Y cierra el texto comentando, como haciendo algunas reflexiones de a 100 años un debate necesario. Y esto es básicamente mirar el pasado en perspectiva con relación a la actualidad, pensar que no eran héroes, o sea, Deodoro Roca, Castro Barros, no eran héroes, eran estudiantes, como vos, como yo, como todos y todas que estamos ahora acá, pero nada más que tenían algunas cuestiones particulares que era esa fuerza inquebrantable para lograr esas ideas, y que los motivaba defender sus derechos y buscar una sociedad en la que exista igualdad y libertad. Esas eran como cuestiones fundamentales que los y las jóvenes reformistas llevaban a cabo y que yo, yo digo que hasta el día de hoy esa bandera de la reforma sigue viva de distintas formas, de distintas maneras, pero sigue viva y así se demuestra no solamente en el modo de organización que tenemos hoy en la UNC, sino que ante cualquier situación de cambio eh, estamos siempre empujando las barreras y llevándonos siempre a los límites. Eh, no sé si quedó alguna duda con este texto, así directamente pasa a otro, o si respondo algo ahora. Yo voy a dejar de presentar. Creo que les quedó bastante claro el tema. Ahora, eso mismo, el tema de la LES entra. Ahora denme un segundito que tengo que presentar. Rueguen que no se vaya a trabar esta computadora porque... Hola, joya, me alegro que haya quedado claro. Sí, Tomás, todos estos power están en la nube de la franja, están en un drive que está compartido, digamos, es de link abierto. Nosotros, ya voy a pasar el link por acá, por el chat del Meet, así pueden acceder. Che, ¿se ve bien? Sí. Listo, genial. Yo no estoy viendo nada, así que... Bueno, a ver, el tema de la Ley de Educación Superior o la LES. Hay que centrarnos básicamente en que se da en la década de los 90, que fue una etapa bastante revolucionaria en el país, porque, a ver, para decirlo fácil, los organismos, por ejemplo, eh, aparece todo lo que es el neoliberalismo, que como sale acá en la diapositiva, que es durante el primer gobierno de Menem, aparecen las transformaciones típicas de las administraciones neoliberales, perdón. Eh, Todo lo que refiere a las políticas educativas se vieron afectadas, desde lo más pequeño que ustedes imaginen hasta, no sé, si lo vemos hoy en día, por ejemplo, el tema de los centros de estudiantes,
como para que se hagan una idea y se contextualicen más o menos. Esta aparición del neoliberalismo relacionado, vinculado altamente con el menemismo, lo que buscaba era considerar a la educación como un bien de mercado, algo que se podía comprar, algo que se podía vender. Era lo único que tenía fuerte y claro detallado esto. En esta etapa, bueno, los organismos financieros como el FMI y el Banco Mundial tienen un rol bastante importante en lo que respecta a los diseños de los programas destinados a la reformulación de los sistemas educativos. Aparecen profundas transformaciones políticas a nivel mundial que propician el marco para la implementación de las reformas sustantivas que se iban a hacer. Esto se refleja en Argentina con la sanción de la Ley Federal de Educación, que era para todos los niveles, y la LES, que era para las universidades, y esto pasa, bueno, en el 95, plena presidencia de Menem. Después de esto, o sea, la puesta en marcha de las distintas normativas universitarias, eh, generó un clima de ideas que dieron, a ver, que hacían creer que estaba todo pésimo, que había una crisis de lo público y que se apelaba a la necesidad de cambios estructurales. Lo que se planteaba era que todo lo que el Estado daba gratis, por así decirlo, estaba mal. Por ejemplo, la educación, el tema de salud, se buscaba modificar eso. Después, como sale acá, el tema de la implementación del PRES, que es el Programa para la Reforma de la Educación Superior, tuvo, por ejemplo, una inversión loquísima que fue de aproximadamente 273 millones de dólares y los principales objetivos apuntaron a la reforma del marco legal de la educación superior y, como dice, a la designación de los recursos. La ley fue bastante resistida por sectores estudiantiles y por parte de los sindicatos de los docentes, porque se oponían a esta idea del menemismo de mercantilizar la educación. Hubo muchas protestas para evitar esto. A ver, sí. El tema de lo que respecta al PRES y lo que respecta a la LES, sus ejes polémicos son estos, de que la norma se legisla en pie de igualdad para todos, o sea, se buscaba que tanto las instituciones públicas como las privadas se la vieran iguales en todos sus sentidos. Es como que hoy en día se nota esa diferencia, no está tan en pie de igualdad, como si hiciéramos la comparación media rara, pero comparación al fin de la Universidad Nacional de Córdoba y algunas de las universidades privadas como la Católica, por ejemplo, que tienen distintas formas de regularse. Como hablábamos recién, la educación es presentada como un servicio, se lo veía como eso, como una forma de generar dinero, no tenía otra idea para este gobierno. Ellos todo lo que querían era juntar plata, básicamente, y generar plata con esto. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente la idea de mercantilizar un curso, que por ejemplo, un curso de inglés que acá por ser estudiante se lo podrían dar gratis, en realidad se los cobraban o ¿cómo les explico? Lo hacían llegar al exterior, por ejemplo, y capaz que se le daba alguna titulación un poco más extravagante, pero todo en pie de mercantilizarlo. La LES, además, regula los órganos de gobierno. Esto básicamente, a ver, denme un segundo porque se me está trabando esto. Con este tema de la regulación de los órganos de gobierno, es lo que hablaba que les mencioné recién, por ejemplo, la idea de los centros de estudiantes. Con el tema de la LES no había estas posibilidades. Básicamente, le quitaban toda esta autonomía a las universidades. Además, el CONEU
que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Este organismo se encargaba de evaluar y acreditar las carreras consideradas como de interés público. Por ejemplo, en esa época se podía llegar a considerar de que una carrera como ciencias económicas o como abogacía podían generar cierto valor económico más elevado que, por ejemplo, bellas artes, literatura. Es como que ponían siempre, sobre todo, el tema de la plata, de que generaba mayores ingresos, era ese su eje central, digamos, se basaba en eso. Este tema de la LES trajo mucha controversia porque, a ver, se tocaba la educación, se violaron derechos, entonces hubo reclamos a lo largo del país para mostrar y evidenciar lo que se estaba buscando hacer con esta ley. Muchas veces con estos reclamos se dejó mal parada, por una forma así de decirlo, porque se decía como que los estudiantes o los docentes que estaban en contra lo hacían más que nada por estar en contra del gobierno. No era solamente eso, podían estar o no en contra o a favor de este gobierno, pero se buscaba más que nada conseguir y hacer ver a la sociedad en general que la educación era un bien público y que nadie le debía ser negado esto. Entonces, por eso es, por ejemplo, esta imagen que dice, esta es la educación del primer mundo menemista, porque es elitista, es religiosa, es desigual, es individualista, discriminatoria y dependiente. Buscaban que la educación básicamente se centrara en el Estado, que el Estado tuviera todo el control y que solo pocas personas pudieran acceder a esta educación, que fue en general lo que terminó de detonar todo este problema. Por ejemplo, con el tema de la consigna de la resistencia, se modificó y se transformó en la petición de la derogación de la ley a través de una recolección de firmas o, por ejemplo, en la búsqueda de una normativa alternativa. Se buscaba no solamente derogarla como única opción, sino por ahí transformarla, como para que no fuera tan brusco el cambio que se había producido. Por ejemplo, estas eran algunas de las tapas que salían en esos momentos, donde, por ejemplo, se ve que se aprueba la ley universitaria, que hubo incidentes, que sale que se puede cobrar aranceles, que fueron ejes bastante importantes. Lo mismo que hablábamos recién de las distintas marchas que hubo, en donde se veía ya fuera estudiantes, ya fuera docentes, ya fuera personas de la sociedad que quizás no estaban accediendo a una educación universitaria, pero sí estaban apoyando a los sectores. Muchos movimientos obreros estuvieron apoyando esta movida que hubo contra la ley, justamente por eso, porque vieron y se vio en general de que estaban tratando de mercantilizar la educación y lo grave que era esto. Por último, en el 2015 pasó mucha agua debajo del puente. A ver, denme un segundo. A ver, perdón, justo abrieron la puerta. Con el tema acá de la reformulación de la ley, fue modificada en algunos de sus artículos, y esto sucede meses antes de las elecciones presidenciales de 2015. No sé si alguno recuerda algo, si tiene una leve idea. Por ahí los que tenemos un poco más de edad, yo por lo menos me acuerdo de esta época, pero básicamente lo que se busca con esta reformulación de la ley, eh, más que nada es que el Estado se haga indelegablemente y principalmente, ¿cómo se los digo? Como cargo, básicamente,
de manifestar y de otorgar la posibilidad de que todos accedan a esto. Por eso acá dice que se hace la responsabilidad indelegable y principal del Estado respecto de la educación superior para considerarla un bien público, porque era un bien para todos, y un derecho humano. Con esta modificación que se habla de la LES, ya que fueron en algunos de sus artículos y no en toda, básicamente se busca que sea gratis, o sea, que no se pueda cobrar ningún tipo de arancel, ningún tipo de tasa, ningún tipo de nada, porque esto es lo que había pasado anteriormente, se buscaba siempre poner algo para que tuviera que pagar algún gravamen, alguna tasa, algún impuesto, una tarifa, ya sea directa o indirecta. Con esta modificación, perdón, es esto básicamente, quitar totalmente eso. Con este mismo espíritu de gratuidad, se les prohíbe a las universidades, más que nada, suscribir a acuerdos o convenios con otros estados, instituciones u organismos, ya sean nacionales o internacionales, para que no se pueda ofertar la educación como un servicio lucrativo como sí había pasado durante el menemismo. Con esta nueva ley, cada universidad podrá definir además los requisitos que deben cumplir los estudiantes para ser alumnos regulares. Por ejemplo, no sé, hasta hace un tiempo las universidades con menos de 50.000 alumnos debían aprobar como mínimo una materia por año y en algunos casos dos. En nuestra facultad, por ejemplo, no sé, háganse una idea que, por ejemplo, si a ustedes les fue mal en el tema del ingreso del cursillo, ustedes pueden seguir cursando porque son alumnos de la facultad y no se les niega esa posibilidad de seguir cursando. Al contrario, se busca facilitar su camino, su tránsito durante la vida universitaria y que sea lo más ameno posible. Si esto lo vemos reflejado en lo que fueron los 90, esto hubiera sido imposible y se hubieran vulnerado los derechos de todos. Además, esta reforma no suple la necesidad de elaborar una nueva norma que reemplace la existente. Esto quiere decir, chicos, de que si bien se modificaron algunos artículos de la ley sigue estando, bien o mal sigue estando, pero es necesario generar algún tipo de cambio, algún tipo de modificación, ya sea en todas sus partes o en algunas, porque es antigua. Pero bueno, en lo que respecta al texto que ustedes tienen, la idea principal es esto, que sepan marcar la década, que sepan ver las transformaciones y el contexto que se vivía en ese momento, la parte económica, cómo intervino en todo este tema, cómo se movía el gobierno en ese entonces, pero no más de eso. Así que bueno, yo creo que con eso, y bueno, con esta última placa de recordar que la educación debe ser pública siempre, porque es un bien que nos corresponde a todos. Así que no sé si les ha quedado, esperen que voy a dejar de compartir, si les ha quedado alguna duda. Están todos muy callados, no sé si los mareé o si entendieron todo. Se entendió bien, se entendió bien. Bien, bien, genial. Bueno, ahora va a hablar Juli con el siguiente tema, pero recuerden esto, tanto lo que venimos hablando con Nico desde el tema de la reforma a lo que impacta la LES, traten de leerlo siempre teniendo en claro el contexto, no de leerlo como una cosa aislada, porque yo creo que ahí es donde se pueden llegar a marear un poquito. Pero es eso, y recuerden siempre los ejes, los puntos claves, porque son preguntas de examen seguro, se los van a preguntar. Pero bueno, eso. Te dejo, Juli, para que hables tu parte. Bueno, a ver.
Ahora comparto, bánquenme. Ay, no me deja compartir. ¿Qué te dice? O sea, no me deja apretar en compartir. No, a ver. Che, Nico, ¿te animas a compartirle lo de la Juli? Porque no tiene nada, no hay nada bloqueado como para que ella no pueda compartir. Encima yo hice la reunión, o sea, Eso mismo. Che, Juli, ¿y cuál era el texto? Así lo pongo para... explorar el territorio comunicacional. Dale, ahí pongo para compartir. Así que, Bueno, vamos a hablar sobre el texto Explorar el territorio comunicacional de Galdiano y Ramillo. ¿Pasa, Nico? Ay, se ve feo encima, re triste, bueno, perdón. Vamos a arrancar con qué es la comunicación, que es una pregunta muy abierta y que va a dar múltiples respuestas, porque los procesos comunicativos abren un complejo entramado de instancias sociales. No sé si les pasó, pero a mí me pasaba muchísimo que cuando decía que iba a estudiar comunicación social, era como que todos me decían, ¿y qué es eso? Y como que creo que hasta el día de hoy, como que a quien vos le preguntes te va a dar una respuesta distinta, porque realmente es algo muy, muy complejo y cada uno tiene su definición, digamos. Pasa, Nico. Bueno, el verbo comunicar proviene del latín comunicare, que significa intercambiar, compartir o poner en común, y de la raíz latina communis, que significa comunidad y comunión. Bueno, una cosa es saber comunicarse y algo diferente es saber de comunicación. Esto quiere decir que, o sea, saber comunicarse se refiere a la actividad social que aprendemos a lo largo de toda nuestra vida, y saber de comunicación se refiere, o sea, saber desde un aspecto más científico sobre el tema. Bueno, Orozco Gómez habla del carácter polisémico de la comunicación, es decir, esto de que tiene varias aristas y las clasifica en 3 dimensiones: como proceso humano fundamental, que sería un enfoque antropológico; como disciplina de conocimiento, como objeto teórico; y como práctica especializada o una profesión. Como proceso humano fundamental se refiere, o sea, él entiende la comunicación como parte del ser humano. El intercambio permite que entablemos relaciones con otros y por lo tanto es una actividad social y contextualizada. Él dice que de saber comunicarse se desprende el saber hacer, o sea, hablamos de este intercambio contextualizado, que, o sea, todo tiene un sentido. Básicamente, si damos un like en Instagram, la manera en la que decidimos vestirnos, un silencio incómodo en alguna charla, todo eso tiene un sentido. Después, como disciplina de conocimiento, se refiere al campo de conocimientos que se construye y proporciona encuadres, enfoques teóricos y metodológicos. O sea, ustedes, por ejemplo, en segundo año van a tener teorías de la comunicación 1 y después teorías de la comunicación 2, en las que van a haber diferentes investigaciones en torno a la comunicación que dan lugar a diferentes paradigmas teóricos. Y bueno, y la tercera dimensión es como práctica especializada o una profesión. Se refiere a la labor o el quehacer especializado de periodistas, productores de medios, ya sean medios tradicionales como alternativos, los comunicadores organizacionales, instituciones públicas o privadas. Bueno, estos estudiosos dicen que la mirada al pasado permite construir conocimientos en base a 2 certezas. La primera es que la comunicación aparece como un fenómeno inseparable de la configuración de comunidades incipientes, o sea, de las comunidades que aparecen, y es un fenómeno amplio y complejo, o sea, no son solamente los medios de comunicación, a eso se refiere.
Bueno, también es muy común la distinción entre la comunicación intrapersonal, la comunicación interpersonal y la comunicación en las organizaciones y la comunicación de masas. Bueno, y también los autores hablan sobre el rol de la tecnología en la comunicación, o sea, hoy por hoy no hay relación que no se encuentre atravesada por los medios masivos de comunicación y los medios digitales. Esto se puede ver mucho en la pandemia, ¿no? Bueno, esto es uno de los fenómenos que nos caracterizan como sociedad, y acá es donde surgen los términos como sociedad de la información o sociedad informatizada, y marca una desigualdad, o sea, se refieren a esto de que, por ejemplo, con la pandemia y las clases virtuales, muchas personas se han quedado fuera del sistema porque no tienen acceso a internet o no tienen dispositivos para poder continuar con sus estudios, con su trabajo. Bueno, hay una definición de comunicación muy adaptada, es la de Flair y Sandra Ball-Rockich, que plantean que la comunicación ocurre cuando un organismo, fuente o emisor, codifica una información en señales que pasa a otro organismo, o sea, el receptor, que decodifica las señales y es capaz de responder adecuadamente. Para llegar a esta definición hubo toda una historia detrás. La primera definición de comunicación la dio Laswell en 1930, y después la dieron Claude Shannon y Warren Weaver. O sea, los dos sostenían un modelo lineal, es decir, que no había un feedback, no había una ida y vuelta, y por eso es que fue muy criticada. Y finalmente Ramiro Beltrán dice que la comunicación se define como un proceso de interacciones donde los sujetos participan libremente en condiciones recíprocamente equivalentes y donde se actualiza una multiplicidad de códigos que incluyen no solo la lengua oral o escrita, sino también las expresiones corporales. O sea, la comunicación no es solamente lo que decimos, sino también los gestos, los silencios, todo eso también es hacer comunicación. Bueno, en torno a la comunicación hay muchísimos debates, indefiniciones y polémicas. La primera es por la indeterminación del objeto de estudio. O sea, es muy importante tener un objeto de estudio porque eso de alguna manera limita nuestros estudios. La segunda es la autonomía de los estudios de comunicación respecto a otras ciencias sociales. O sea, la comunicación se ha formado por el aporte de otras disciplinas. A lo largo de nuestra carrera, por ejemplo, tenemos sociología, filosofía, o sea, un montón de otras disciplinas. Y la última es la dicotomía entre la teoría o la práctica de la comunicación. Martín Serrano critica el enfoque ateórico de la enseñanza de la comunicación, pues empobrece la formación universitaria. Y bueno, esto es lo que yo les decía, que el comunicador muchas veces es la representación social de un periodista, pero la realidad es que no es solamente eso. ¿Pasa, Nico? Bueno, y acá está la definición que desde nuestra facu se mantiene, digamos, que es que seamos sujetos sociales comprometidos, críticos, curiosos, que de alguna manera derroquemos la manipulación que hay hoy por hoy en la información que se transmite, y que tengamos una especial atención hacia los nadies, los ningunos, los ninguneados, como diría Eduardo Galeano. Re triste la presentación, o sea, estaba re lindo esto, pero bueno, cosas que pasan. No sé si les quedó alguna duda o algo que quieran que vuelva a explicar. Por ahí hablo muy rápido y no se me entiende, así que si quedó alguna duda, díganme. Están todos o muy tímidos o muy atentos. O no se entendió nada o se entendió todo. Igual, chicos, para que sepan, acá se pueden sacar todas y cada una de las dudas que tengan. Somos estudiantes igual que ustedes, así que los entendemos con cualquier tipo de duda. Así que relajen cualquier cosa y bueno, si no quedó nada, creo que sí que no es. Sí. Bueno, siguiendo más o menos el hilo que venía Juli, vamos a hablar o vamos a explicar un poco sobre el tema de el texto de Eduardo de la Cruz, que es el periodismo contemporáneo. Bueno, ahora como que no tenemos presentación, pero ya después más adelante sí le vamos a poner una. Bueno, más que todo,
este autor, digamos, el profe, Eduardo de la Cruz, empieza citando a un periodista que se llama Pere Ortín, que, bueno, explica sobre que un periodista debe ser, ante todo, un intelectual al servicio de la sociedad. Y bueno, y se habla más que todo de observar el oficio del periodista, del comunicador, en el presente, digamos, en los medios, en las redes sociales, con las tecnologías variadas que están surgiendo. Bueno, después habla sobre unas cuestiones fundamentales que debe tener sí o sí, digamos, un comunicador, un periodista y más que todo un estudiante de comunicación, que es que comience desde el minuto cero a leer, mirar, observar todo lo que pueda, ya sea películas, libros, series, todo lo que pueda, digamos, enriquecer. Y ahí es donde empieza el contacto con el mundo, en el que luego intervendrán como periodistas, como comunicadores, investigadores, bueno, etc. Después, también lo importante es tener una experiencia real en la calle, marcar, digamos, de mirar de primera mano lo que está pasando a su alrededor, no solamente quedarse con lo que tienen adelante, sino que observar y bueno, y no solamente lo cercano, sino lo que está más lejos y no quedarse con eso. Bueno, eso, de experimentar en las calles, en las ciudades, y bueno, y después cita de nuevo a este periodista y dice, si la realidad cambió, nosotros tenemos que cambiar con la realidad, para contarla, adaptarla a las necesidades y las formas de hoy. Y bueno, y dice como que no está en crisis, el periodismo no está en crisis si busca el contexto, la historia, el relato, la narrativa, la poesía, la belleza y la reflexión. Y bueno, y después marca, digamos, como un concepto que parece es importante, del periodismo narrativo, que es aquella manera de contar hechos de la realidad concreta y cotidiana de una comunidad con las herramientas que utiliza la literatura para contar su ficción. Pone énfasis a la tarea de la investigación, en el contacto personal de las fuentes y en un minucioso trabajo con el lenguaje. Por ejemplo, lo que hacen este tipo de periodismo narrativo, las revistas como La Anfibia, Panamá Revistas y bueno, y otras más. Y bueno, después habla sobre la obsecuencia, que es una de las acciones que marcan el fin del periodismo. Observamos cómo los medios cambian el registro y en lugar de información emerge la adjetivación exagerada, pueden ser como positivas o negativas, y para cronicar, bueno, la vida cotidiana de una comunidad e instalar lo que es la agenda informativa, y tiene como base el amor y el odio, digamos, instantáneo. Lo que pasa, digamos, cuando surge alguna noticia de algún, no sé, de algún barrio, lo que pasó, de inseguridad, y bueno, y ahí como que se instala el amor y el odio, digamos, más que todo el odio de las personas que están ya hartas de la inseguridad. Bueno, después, bueno, dice que la obsecuencia, utiliza la palabra password, es la contraseña para encontrar lectores y audiencias, ya que con este tema de las redes sociales ya nosotros más que todos nos manejamos, digamos, con las redes sociales y sabemos que ahí encontramos la información desde el minuto cero que pasa, a diferencia de, bueno, de la televisión que tiene su proceso, digamos, de poder juntar la noticia, después poder redactarla bien, pasarla al aire, que la gente la escuche, entonces todo un proceso a diferencia, bueno, de las redes sociales. Y bueno, dice que el trabajo central del trabajo periodístico es la información, tener la información, la veracidad de los datos, es importante eso, las fuentes y su legitimidad. No es solamente que alguien te pase la info y vos ya la pasás directamente, digamos, al aire, sino que tenés que saber de dónde vino, que la fuente es confiable,
y de ahí poder armar y bueno, y sacar y decir, sí, nos dijeron esto y vino de tal lado porque sabemos que es seguro y lo podemos mostrar. Bueno, y después los argumentos y brindar al lector los elementos para conocer y saber discernir. Bueno, más que todo es eso lo que habla el texto de Eduardo de la Cruz, y después está el otro, que ahora se los comparto. A ver si me esperan un minutito. Acá. No sé si ven. Sí, sí, sí. Bueno. Lo que estás presentando. Bueno, en este texto de María Lanís y Jorge Gaitieri, se habla sobre las políticas de comunicación en Argentina, o sea, la ley de servicio de comunicación audiovisual. Bueno, dice, empieza con el neoliberalismo, dando como un pantallazo, y bueno, también citando a un autor que se llama Max Chesney, si es que lo pronuncie bien. Y bueno, dice, el neoliberalismo se centró en gran parte del continente latinoamericano en los años 90. Su principal tarea fue aplicar políticas de dominación empresarial en cuestiones sociales, minando la resistencia de gobiernos, organizaciones sociopolíticas y la población. Bueno, acá se puede ver rasgos preponderantes del proyecto neoliberal, como es un proyecto de clase al servicio de la acumulación del capital, y bueno, y de estos son los puntos importantes. La desregulación del Estado, la apertura de las economías a los mercados globales, la privatización de servicios públicos esenciales, la flexibilización del trabajo y la destrucción de miles de puestos de trabajo. Después también se aplicó la desregulación en el mercado de los medios, que dio lugar a la conformación de grupos globales, oligopolios y empresas hegemónicas de medios de información y entretenimiento. Bueno, después hay unas características importantes, más salientes de esta etapa. Bueno, estas tres son la reposición del rol del Estado y sus instituciones en la articulación y negociación de los procesos socioproductivos, la administración de los recursos económicos, políticas y, bueno, las políticas de promoción de derechos sociales humanos. Después, desde lo cultural, fortalecieron el accionar de los medios públicos y comunitarios, bajo las banderas de la redistribución de los recursos y licencia de los medios informativos privados en aras de respetar la pluralidad, la mayor inclusión intercultural y la participación social en el espacio público. Y bueno, con la concepción de la comunicación como un derecho humano y social. Bueno, se emprendió un camino de confrontaciones entre los gobiernos progresistas, que así los llamaban antes, digamos, también tienen otros nombres, y los principales medios privados de cada país. Bueno, y esto lo que surgió fue repercusiones en el ámbito académico de la comunicación, en el trabajo periodístico, las percepciones sociales y políticas, y el derecho a la expresión, no expansión. Bueno, y de ahí nos marcan algunas normativas y regulaciones importantes, que bueno, acá las nombramos así de paso, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en Venezuela, que está vigente desde 2004, la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador, la Ley de Cine y Audiovisual en Uruguay, y bueno, acá en Argentina la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la LSK, que bueno, que fue aprobada en 2009, pero fue efectivizada en 2013. Bueno, a ver. Bueno, dice el proceso de democratización de las comunicaciones, de crítica a la concentración de medios y sus consecuencias en lo económico, ideológico e informativo fue objeto de debates comunicacionales desde la vuelta de la democracia en Argentina.
Después, acá habla sobre el rol de la coalición por una radiodifusión democrática, que es una organización formada por un grupo de sindicatos, sindicatos de prensa, universidades, organizaciones sociales, radios comunitarias y organismos de derechos humanos, que presentaron este rol de coalición por una radiodifusión democrática. Presentaron 21 puntos básicos para una nueva ley de radiodifusión, muchos de los cuales fueron tomados para la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No sé si voy muy rápido. Bueno, después el texto sigue con la fusión de los grandes y la convergencia como regla. Bueno, y habla sobre el decreto, y ahí sí les voy a, se los nombro así como sale porque no sé cómo se lee. Bueno, que este decreto introdujo las modificaciones en la ley, en la LSK y en la Ley Argentina Digital. Bueno, en esto se estableció la creación del Ente Nacional de Comunicaciones, que es el ENACOM, como autoridad de la aplicación de la LSK y la Argentina Digital en reemplazo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la AFCA, y la Autoridad Federal de las Telecomunicaciones y la Información, que es la AFIC. Bueno, y después se habilitó la convergencia entre los medios de comunicación audiovisual y las empresas de telecomunicaciones, ingresando al famoso triple play, que es lo que normalmente ahora vemos cuando nos ofrecen algún servicio, cuando nos llaman y nos dicen, bueno, te ofrecemos el pack de internet, de teléfono, y aparte una prestación de cable, digamos, Cablevisión tiene lo que es el cable y también, qué sé yo, el internet y también una línea telefónica. Bueno, después se habla sobre el paradigma de la comunicación como derecho humano, y se ha visto resentido desde la promulgación de los decretos. Esto hicieron que se liberara el paso a las normas básicas para alcanzar un mayor grado de convergencia de redes y servicios en condiciones de competencia. Promover el despliegue de redes de próxima generación y la penetración de acceso a Internet de banda ancha en todo territorio nacional. Y de acá se habla, bueno, también en el texto se hablaba sobre la fusión que había de Telecom y Cablevisión, que, bueno, estas dos empresas cuando se unieron se valorizó la firma, digamos, como en 11.500 millones de dólares, convirtiéndola en la empresa más grande y más importante de telecomunicaciones, y la segunda que cotizaría la bolsa del país. Ahora manejan como el 55% de la banda ancha del país, y es el monopolio absoluto en Córdoba, y bueno, y en el norte de la provincia de Buenos Aires. O sea, es re importante, digamos, el tema de la unión de empresas y poder manejar lo que es todo las telecomunicaciones y digamos, manejan todo. Bueno, y después era lo último, que en Argentina la LSK ha sido restringida enormemente, persistiendo una mayor concentración y escasas propuestas alternativas y sustentables. El Foro de Periodistas Argentinos, el FOPEA, y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, alteraban en 2018-2019 sobre los despidos, que eran 2.000, de periodistas y comunicadores sociales en casi 2 años. Fue más o menos y ahí también lo nombra, en la presidencia de Mauricio Macri. Después, durante 2019, se dice que hubo despidos en Telefe, ahogo económico de muchas radios comunitarias y populares, falta de créditos para emprendimientos culturales, despidos en La Voz y situaciones la situación de Radio Nacional. Bueno, y después en 2020
con el tema de la pandemia, esto nos tiene que ayudar a reflexionar como comunicadores sobre el papel de los medios de información y entretenimiento. También es lo que se hablaba antes en el otro texto, de poder darle al lector la seguridad, al lector o a la persona que nos está viendo, nos está escuchando, darles la seguridad de lo que nosotros estamos transmitiendo. Y bueno, y es muy importante el tema de ahora en este tiempo de las redes sociales y de los medios de comunicación, porque de ahí nos enteramos todo y de ahí sale todo lo que está surgiendo en este momento, cuántos contagios hay, el tema de la vacuna, todo eso la gente lo toma y lo toma como verdadero. Entonces hay que tener en cuenta y tener cuidado con lo que uno va a poder transmitir a la otra persona. Y bueno, dice, hay mucho que pensar y aportar para aprovechar los escenarios que se abrirán para promover el desarrollo de políticas culturales y de la comunicación como derecho humano y social. Y eso creo que sería. Ok. Bueno, con este tema de que trató Enoe, lo último más que nada de cómo se ve en las redes sociales los distintos tipos de información, tengan en cuenta que hoy en día, por más de que estemos en primer año, en segundo, tercero, cuarto, quinto, lo que sea, desde el minuto 1 en nuestra facultad, en esta carrera, nosotros nos volvemos comunicadores, porque a eso es lo que apuntamos y tenemos que aprender a distinguir estas cosas, por ejemplo, el tema de las fake news o el tema de confirmar fuentes que también se viene tratando. Yo les recomiendo que hagan, no ahora por el tema de tiempos, pero sí en cuanto puedan, hagan una visión de las noticias, de la información que ustedes ven en las redes sociales, ya sea Instagram, ya sea Twitter, Facebook, que vean realmente cómo se maneja la información, que vean cómo se titulan las noticias, que por ahí te tiran un título súper llamativo y vos entras a la noticia y no tiene nada que ver, o en el título no sé, están bardeando a alguien a full y capaz que en la noticia en realidad están sacando totalmente de contexto cualquier cosa. Así que yo les recomiendo que hagan esa investigación, esa mirada después, porque la verdad que les va a servir mucho para todas las materias que van a cursar, porque se sigue viendo, hay contenidos que los ven en el ingreso, que capaz lo estoy viendo yo ahora en tercer año y a vos te cae la ficha de decir, ok, lo veo en primero, lo veo en segundo, así que más que nada eso, que traten de considerarse desde el minuto cero comunicadores y de la responsabilidad que tienen con eso. Básicamente ese consejito después de lo que explicó mi amiga. Así que bueno, Nico, te dejo. Bueno. Formidables presentaciones. Vamos a ver. Ahora yo voy a hablar del texto de pandemia, virtualidad y educación superior, el texto de autoría de Cecilia Blanco, Jorge Gaiteri, Esteban Juárez y Catrina Salero Myers. Bueno, básicamente este texto habla mucho de lo que venimos viviendo desde el año pasado hasta ahora, como habrán visto, lógicamente. Por un lado, empieza hablando de que esta cuestión de que la pandemia no es solamente un asunto sanitario, sino que lógicamente también es un asunto social. ¿Por qué? Porque estas biotecnologías todavía no han dado una respuesta eficaz. Es decir, ¿en qué momento diríamos que tienen una respuesta eficaz? En que pudiéramos mantener la presencialidad, pudiéramos mantener la vida que llevábamos antes de la pandemia, entonces las biotecnologías ya harían su trabajo. Como no es posible, todavía no hemos llegado a esa instancia, es necesario tomar medidas sociales como el ASPO o el DISPO, que no hacen otra cosa que regular la vida social.
estas medidas de regulación social en Latinoamérica, en realidad en todo el mundo, pero principalmente en Latinoamérica, han incrementado la pobreza y la desigualdad. ¿Y esto por qué? Porque hay una gran cantidad de trabajo informal, de ocupación informal en nuestros países. Y acá también se da una cuestión de que existe un solapamiento del tiempo público del trabajo y el privado de la vida social y familiar. Esto me acuerdo clarito del ejemplo que comentó Juli una vez que estábamos charlando, que decía que su papá antes trabajaba, hacía esto, ahora todo el día trabaja con la compu, mientras cocina está con la compu trabajando, y bueno, esto es una de las características fundamentales de ese solapamiento del tiempo público y privado, ¿no? Eh, Educar en la nueva anormalidad. Comienza diciendo que el distanciamiento social ya existía, en el sentido de que no todos y todas nos encontramos verdaderamente con todos y todas. Y esto es cierto porque no vivimos en el mismo lugar, no hacemos todos las mismas cosas, eso sí, es hasta lógico, pero a lo que más se quiere referir es que existen cuestiones que están planteadas en distintas circunstancias y situaciones de vida, más bien individualizadas o enfocadas para distintos grupos. Lo que ahora surge es la regulación del encuentro social e intercambio de cosas. Esto es vaciamiento de los espacios de socialización. Por ejemplo, la UNC hoy está vacía. O sea, vos vas a Ciudad Universitaria y está vacía. Pero quienes componemos la ciudad universitaria, quienes componemos la UNC, estamos conectados y conectadas, enseñando y aprendiendo. Se pierden esos espacios de la comunicación, de la copresencialidad. Y hoy la comunicación principalmente está mediada. Es esta comunicación que tenemos ahora. Esto, no sé, un año y pico atrás, este grupo pedíamos un aula y nos juntábamos en el aula X de la facultad, nos sentábamos en ronda y nos poníamos a charlar sobre esto, con un pizarrón, y no teníamos la diapositiva, no estábamos compartiendo pantalla, no estábamos grabando tampoco, obviamente. Entonces, estas pantallas son las ventanas al mundo. Así como ahora estamos teniendo este grupo, termina este grupo, arrancan las clases, después tendrán los finales, etc. El absoluto virtual y su resto. Esto, en este apartado dentro del texto, comenta de, bueno, cómo se absolutizó la virtualidad, en el sentido de que no ha habido ningún tipo de presencialidad durante el año pasado en la UNC, y que todas las carreras se pasaron a la virtualidad en tiempo récord, algo que por ahí nuestra facultad ya estaba arrancando las clases de segundo o quinto año cuando surgió todo el tema del aislamiento. Tuvieron 15 días y pasaron, creo que eran 50 materias, pasaron todo lo presencial a lo virtual, un total de 50 materias en cuestión de 15 días. Así fue, en particular en nuestra facultad, y así ha sido en toda la universidad. Esto obviamente que al principio genera angustia, disconformidad, porque vos cursaste hasta hace nada de tiempo de una manera, y vos ya tenías planificado también cómo iba a ser tu año, cómo iba a ser tu cursada, cómo todo iba a ser, y de la nada, por un bicho que llegó que no sé de dónde, bueno, cambió todo. Entonces, al principio eso es angustia, después ya el segundo semestre, por ahí también a este año, ya el segundo año de virtualidad, uno ya empieza a acostumbrarse, a acomodarse y decir, bueno, de última, ahora estoy viendo la serie, bueno, me quedo a ver la serie, con tal la clase la graban, más tarde la pongo en velocidad 1,5, 1,25, la veo más rápido. Bueno, qué sé yo, son cositas que de la virtualidad que en la presencialidad no estarían. Pero no hay que pensar que
la virtualidad llegó para quedarse en el sentido de suplantar y reemplazar la presencialidad. Para nada, sino que hay cuestiones dentro de la presencialidad que no se pueden reemplazar con la virtualidad. Eh, Algo que plantean en el texto es siempre tener una visión crítica, y lógicamente una educación, una enseñanza crítica. Esto es cuestionar lo que es dado. Ustedes han ingresado eh, con la virtualidad como algo dado, y lógicamente que está perfecto que lo cuestionen. Ahora, ¿hasta qué punto se podría decir que cuestionar lo virtual estaría bien o mal, pensando que ahora mismo no hay otra opción por cómo está la situación? Una cuestión sanitaria. Eh, entonces, es difícil cuestionar la virtualidad cuando el imperativo es el cuidado. De todos modos, no resignarse por completo a lo virtual. Y después cierra comentando, bueno, el último apartado es enseñar y aprender en la UNC en este contexto y en el futuro. La universidad, sin lugar a dudas, es un lugar donde se produce el conocimiento y se expande a la sociedad. O sea, estamos hablando de que la UNC en particular y un montón de universidades nacionales tienen una ciudad universitaria dentro de la propia ciudad. Entonces, es como que la universidad tiene su propio espacio, su propia ciudadanía, es la vida estudiantil, pero está inmersa dentro de una sociedad, y justamente uno de los postulados reformistas es la extensión universitaria, que la universidad rompa esas barreras de la ciudad universitaria y se acerque y resuelva problemas reales que hoy tiene la ciudad de Córdoba, la provincia y el país, Latinoamérica, el mundo. Entonces la UNC, sobre todo a partir de la reforma, siempre ha sido un lugar de encuentros y de cruces, y principalmente la FCC, un lugar de mucho debate, una usina de ideas. Eh, lo que antes era el bosquecito o sentarse a tomar algo afuera antes o después de las clases, y hasta dentro de las clases, se daban intercambios que hoy mismo, lógicamente, no los podemos tener. Y si se dan en lugares que vos decís, che, esto no sé si está bien o mal. Por ahí en un grupo de WhatsApp se da un debate sobre algo, y vos decís, che, este grupo es de una materia, dejen de hablar de esto que no es de la materia. Y también cómo se da esa cuestión que en la presencialidad, si se daban ese tipo de debates o de discusiones o etcétera, cualquier tipo de situación que a uno no le gustara, uno no podía bloquear a un usuario, no podía salirse del grupo. También tenía que ejercer una cierta tolerancia, no podía silenciarlo a alguien. Ahora sí se puede, pero es justamente esta doble vara que nos lleva, que estamos obligados y obligadas a vivir porque estamos en virtualidad. Eh, y bueno, eso, esos son tipo de esos aprendizajes imposibles de medir que son parte de la experiencia universitaria. Eso de, no sé, en mi caso, ir caminando a la facu, encontrarme con gente de camino, salir, ir al comedor, terminar de comer, volver a la facu, ir a la biblioteca, ponerme a estudiar ahí, tomar unos mates con algunos amigos de otras carreras. Eh, Esas son experiencias que hoy mismo no se dan, pero que sin lugar a dudas es algo a lo que tenemos que apuntar para que sí se den. Por eso el retorno a las aulas en la UNC es algo que tenemos que pensar que tiene que suceder. No será mañana, mucho menos con todos los casos que tenemos ahora, pero sí que tengamos en cuenta que esto es una situación coyuntural y que de esto vamos a salir fortalecidos, lógicamente, que la virtualidad vino y que será una herramienta más para la enseñanza y la experiencia universitaria que vamos a tener dentro de nuestro bagaje como estudiantes universitarios y universitarias. No sé si quedó claro. Eso es básicamente ese texto. A mí me pareció bastante interesante que hayan tomado
que hayan hablado de esto en particular para un cursillo, realmente. Me pareció un acierto por parte de la cátedra que hayan decidido estudiar sobre esto. No sé si los chicos siguen activos, siguen vivos, quizás dormidos, no lo sé. La verdad que sí. Es, es una cosa que se pierde. Yo hice primer año de forma normal, de forma presencial, por así decirlo, y es tal cual cuenta Nico, es esa experiencia de salir de una clase y juntarte en unas mesitas a tomar mate con compañeros de tu misma cátedra o de otras, juntarte con gente económica, que por ahí son los que tenemos ahí al costadito, entonces es como que se siente esa falta, se siente esa ausencia de contacto, de llegar, saludar gente, el empezar a buscar en qué banco sentarte para ver si tenés abierta la ventana, para ver si te hace calor, si te hace frío. E incluso es extraño no ver el pizarrón. Es porque a mí me pasaba, me tocaba los últimos asientos y yo empezaba con los ojitos todos chinos y como que, bueno, no veo, ok. Pero sí, la verdad que lo único que se lamenta en estos momentos es que tanto ustedes como los chicos que hicieron el ingreso el año pasado no hayan podido tener todavía esas experiencias, pero yo creo que el mejor consejo que les puedo llegar a dar es que traten de formar ese vínculo con sus compañeros, con los que están cursando, y así sea que se junten media hora en una plaza, que se junten por un meet, que traten de que no se pierda ese contacto, porque la verdad que en el paso de la carrera vas viendo lo importante que es formar esos vínculos y más que nada para no sentirte solo, porque llega un momento que te estresas tanto que no sabes para dónde correr, pero siempre está ese compañero al lado que te dice, no, dale, vos podés, dale que falta, dale que un tironcito más. Entonces yo creo que el mejor consejo que le podemos dar como estudiantes que vivieron la presencialidad y están viviendo la virtualidad igual que ustedes es ese, que no pierdan el contacto y que los que estén en Córdoba traten de juntarse, así sea un ratito, no compartan mate, es lo único, cada uno con su mate, pero que no pierdan esas oportunidades. Que si bien es real que no podemos de momento estar en la facu, aunque se están pensando, se están planteando propuestas y proyectos para que se pueda ir volviendo a la normalidad, que ustedes traten por sus medios de hacer eso, porque se nota y se siente el acompañamiento de un compañero que se termina volviendo un amigo. Así que eso más que nada. Tontos muy caros. Nada, en el chat está activo el chat. Okis. Bueno, el último tema que vamos a tratar como para que ya ir desligándonos de esto y que ustedes se puedan ir a almorzar y relajar un poco. Sorry si se escuchan las motos, pero en mi barrio hay motos a lo loco. Vamos a poner, denme un segundo. Bueno, el último tema es género. A ver. ¿Se ve algo? Porque a mí no me sale nada. ¿Se ve? Ahora sí. Ahora sí. Listo, genial. Bueno, perdón si escriben algo en el... Oh, le agarro la loca esto. Si escriben algo en el chat y no lo veo, pero... El género, perdón, ya estoy quemada. El texto que vamos a ver es Y cómo ibas vestida, que habla de la violencia hacia las mujeres de los medios de comunicación. Yo este Power lo hice bastante completo, con mucha info de la que ustedes tenían en los PDF, con la idea de que yo ir charlándoles un poco sobre las cuestiones y que después ustedes puedan ver el Power tranquilo, pero de que la info importante estuviera.
Por eso hay algunas presentaciones, algunas diapositivas que tienen un poco más de texto que otras, pero es únicamente con la idea de que puedan tener la info justa en eso. Bueno, como punto de partida, ustedes vieron que en el archivo del PDF se habla de cómo las mujeres a lo largo del tiempo van buscando salir de ese papel de sumisión que nos han colocado desde siempre. En las imágenes, por ejemplo, se puede ver el arte, o sea, remontémonos a esa época y ya me parece una locura, pero bien. Cómo se nos impone la idea de la maternidad y el tema de las relaciones sexuales habladas por una mujer suena mal, suena feo, y que para el único momento que podríamos llegar a hablar de eso es con un deseo, perdón, de reproducirnos. Parece fuerte, es fuerte, pero bueno, estas imágenes lo marcan bastante cómo es esa idea de una mujer sumisa, de una mujer que, por ejemplo, que aspira a trabajar y aspira quizás también a ser madre, y se ve vulnerada por eso, por tener esas dos ideas. Es como que también diciendo, bueno, no, tenés que elegir, no podés hacer esto, no podés hacer lo otro. Es más que nada eso. Cuando se habla en el texto de cómo se fueron organizando las mujeres para conquistar los nuevos derechos, lo pensemos desde el inicio, o sea, desde, por ejemplo, desde poder usar un pantalón hasta poder votar, o incluso hoy en día lo que respecta al tema del aborto, lo que es la consigna de la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Eh, Son muchos años que la mujer fue luchando de distintas formas, que la verdad está piola ir sabiéndolo, porque es un tema que lo van a ver más adelante, y está bueno que como futuros comunicadores o como ya comunicadores tengamos en cuenta estos aspectos en lo que respecta, por ejemplo, a cómo se vulnera a las mujeres en todos los ámbitos, y más que nada en lo que respecta a los medios masivos, cómo se las cosifica, cómo se las degrada o se las invisibiliza. Muchas veces, como se habla en el texto, los medios no reproducen la realidad, sino que van armando un relato parcial o quizás un poco bastante, mejor dicho, arbitrario en lo que respecta a los hechos. Por ejemplo, la típica de decir, bueno, porque se fue de joda y estaba borracha y por eso la violaron. No, ustedes cuando vean este tipo de información, sepan que se están atropellando los derechos de las mujeres, que se las está degradando y que encima se las está culpando. Hagan siempre estas observaciones porque la verdad es lo que pasa. También se habla en el texto de lo que respecta a la publicidad y género. Si bien hoy en día hay muchas marcas que han ido modificando estas ideas de, por ejemplo, como se ve en la imagen, de que la mujer es la que lava, la mujer es la que atiende, la que limpia, la que cuida a los chicos, la que todo, y que el hombre es únicamente quien trae el dinero a la casa y es el que debe ser mantenido y atendido como superior, más que nada. Con el tema de las publicidades pasa siempre, y lamentablemente todavía sigue pasando, este tema de cosificar a las mujeres, de imponerles un lugar, no sé, ya sea como si la ama de casa, como la que tiene que hacer esto, en todos los medios. Ustedes vean una publicidad y creo que el 80% de las publicidades marcan eso y remarcan, que es lo peor, los lugares que le corresponde a uno por ser mujer y a otro por ser hombre. Creo que una frase clave que ustedes tienen en su PDF cuando habla de publicidad de género es la que está marcada abajo, que dice, como dijo Betty Friedman, ninguna mujer tiene un orgasmo abrillantando el suelo de su cocina. Y la verdad que es totalmente clave. También se hace alusión a los conceptos importantes que les van a preguntar en el examen, porque son contextos importantes que ustedes vayan viendo en lo que respecta a la comunicación. Si se habla de la violencia simbólica,
es una violencia que es a través de patrones, de estereotipos o de mensajes y de valores que se van transmitiendo. Más que nada el tema de la desigualdad y la discriminación en las relaciones sociales. Por ejemplo, en la imagen de violencia simbólica, la que aparece a la derecha, que dice te la vas a comer doblada, es una imagen bastante fuerte por el contexto, pero es real. Eh, en este tipo de chiste o de humor, se ve claramente cómo se subordina a la mujer, cómo se discrimina y cómo se marcan los estereotipos y los mandatos de género. Es por eso que entra en lo que respecta a una violencia simbólica. ¿Por qué en esta publicidad, por ejemplo, ponen este mensaje y ponen una mujer? ¿Por qué aparece una mujer y por qué no aparece un hombre? Ahí se denota cómo aplica la violencia simbólica, que básicamente es una violencia de género y una violencia machista. En lo que respecta también a la violencia mediática, creo que la imagen es clave, porque se ve todos los días, lamentablemente, las publicaciones o las difusiones de, por ejemplo, las estereotipadas, porque ustedes ven publicidades de la típica mujer perfecta 90-60-90 que usa tal crema, que usa tal perfume, que no sé, se ve, está constante. Aparte, por ejemplo, de una noticia donde sale una chica, como comentaba recién, que por ejemplo, que fue violada. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, no concretamente el año, pero sí sé que hubo una noticia donde le hacen una entrevista, por así decirlo, a una chica que sufrió de abuso y la entrevistadora le pregunta si ella sentía algún tipo de culpa por haber sido violada. Eso es realmente violencia mediática de manera directa, obviamente, porque se está humillando la dignidad de esa mujer, se la está dejando igual que, como explicábamos recién, en una condición de subordinación, y se la está culpando de los hechos. Entonces hay que tener especial cuidado y saber mirar y entender cuando se titulan ciertas noticias, cuando en el noticiero vemos este tipo de información y ver cómo se trata a estas informaciones también. En lo que respecta a la violencia de género, bueno, como dice en el texto, yo lo puse tal cual porque la verdad es importante que lo recuerden de esa forma, que el femicidio es un neologismo, es decir, un término jurídico, con el cual se define el asesinato de mujeres debido a su condición de tal. Nos matan por ser mujeres, porque nos ven y nos consideran, según los ojos machistas, como más débiles, como que pueden hacer con nosotras, perdón, lo que quieran. Y bueno, este tema del femicidio es la forma más extrema de violencia que se presenta. Después se pasa al texto de Rita Segato, en donde se habla de la pedagogía de la crueldad, que es básicamente el público es enseñado a no tener empatía con la víctima y es donde se la revictimiza varias veces con este tema de volver a pasar una y otra vez la misma noticia o peor aún, la imagen de la persona que sufrió eso. Yo puse estas fotos, estas capturas de Clarín porque tuvieron bastante controversia. En la foto de abajo a la derecha, que dice, botellas de Fernet y alcohol por todos lados, una carpa del horror, una chica de 14 años que no debió estar allí, sino con sus padres y sus hermanos festejando el año nuevo en otra carpa. Todo terminó mal con 5 hombres acusados por violación. En esto se busca, igual como les explicaba recién, culpar a la víctima. Tienen que entender que cuando vean este tipo de publicaciones, se hace alusión a la pedagogía de la crueldad, como explica Segato, se hace alusión a todo lo que respecta a la violencia mediática, porque no se está respetando
la privacidad y la integridad de las personas. Un caso reciente de esto es lo que pasó con Mala Fama, no sé la verdad si todos están enterados del tema, donde este cantante se lo ve en un video tocando el pecho de su nieta, y justo cuando lo graban es como que se hace medio el dólogo, digamos, y saca la mano. Eh, el tema con esto es que la persona implicada, la víctima, es una menor de edad y muchos medios han difundido su imagen porque no le han cubierto la cara, han dado datos en las redes sociales, incluso se ha visto, yo he llegado a ver el video, entonces tengamos atención con eso, a cómo se publica y cómo se informa de estas cuestiones. Después, el tema de la devaluación de la mujer, de la devaluación simbólica, obviamente, Muñoz explica que estos mecanismos ideológicos refuerzan constantemente esta desigualdad que hablábamos antes entre el hombre y la mujer. Eh, por ejemplo, Muñoz, en función de estas construcciones de género, trata la frivolidad con la que se trata el mundo femenino, cómo se la cosifica, cómo a la mujer se la termina viendo constantemente como un objeto de consumo. También es real de que, disculpen, pero anda el huevero con todas sus ganas ahora de vender. Bueno, después con todo este tema de lo que habla Muñoz, hace especial hincapié en lo que respecta a neomachistas y posfeministas, que está bueno que lo vayan viendo después. Acá en estas imágenes se muestra claramente cómo se cosifica a la mujer, cómo se la tiene como un producto y cómo siempre queda marcada por debajo del hombre. La imagen que sale a la izquierda es de un video de YouTube, no recuerdo en este momento el nombre, pero la verdad que está muy bueno para que lo busquen. Eh, Habla de las distintos tipos de propagandas, por ejemplo, publicidades o demás, que cosifican constantemente a la mujer. En lo que respecta a los neomachismos, Menéndez habla de que es un metadiscurso regresivo, con mensajes ambiguos, por ejemplo, que te dicen, no sé, como sale abajo, lesbiana es porque no has probado un buen rabo, y la mina es como que, la mujer, perdón, estoy muy acostumbrada a un lenguaje que nada que ver, le hace como que la misma posición a lo que el hombre le dice. Este tema del neomachismo se usa para encubrir las ideas antifeministas y misóginas que aparecen no solamente en los hombres, porque también aparece en las mujeres muchas veces y desgraciadamente, pero es eso, es una forma de encubrir este tema de ningunear a las mujeres y de aplicar la idea de que el hombre las cosas que hace las hace y están bien, y lo que la mujer las hace siempre debe pensarla eh, un poco más y tratar de siempre aparentar lo mejor posible, por así decirlo claramente. Después, en lo que respecta a Barthes, habla del ninismo, que es una equiparación retórica, digamos, por así decirlo, de ideas contrarias. Por ejemplo, como sale en la imagen de abajo, la celeste, que dice, ¿cómo voy a ser yo machista si cocino, plancho y hago todas esas cosas de mujeres? Se está viendo claramente en lo que respecta un discurso machista que intenta no ser machista al decir que hace cosas de mujeres, cuando en realidad las cosas no son ni de mujeres ni de hombres, sino que son cosas que las personas hacen o deberían de hacer sin importar el género. Después, en lo que respecta a la alfabetización mediática, eh, Menéndez lo que trata de explicar con esto es buscar otro tipo de comunicación, buscar la forma de no dañar y tratar a la comunicación de la mejor manera posible.
Por ejemplo, preguntarse sobre la trama, sobre lo que sucede, sobre qué valores están ligados a los personajes, por ejemplo, en estos casos femeninos, y a la construcción que se hace en torno a estos personajes. Como hablábamos recién, el tema de cuando tratan una noticia de una violación, de una desaparición, cómo se trata ese tema, si se busca justificar el por qué desapareció, por qué la mataron, por qué la violaron, o si en cambio se busca la idea de decir, bueno, esto pasó y no tiene nada que ver el extra, no tiene nada que ver cómo iba vestida, no tiene que ver su edad, no tiene que ver la edad en la que salió, no tiene que ver si tomó alcohol o no tomó. Esto respecta a preguntarse sobre la trama, los desenlaces y los valores ligados. Hay que hacer mucho foco también en estas cuestiones porque por ahí es donde más se ven y más que nada en las cuestiones de los medios, en la televisión, por ejemplo. Después, leer cuál es el grado de autodeterminación que se le da a la mujer, cómo se aplica la identidad de género, cómo se lo va tratando. Es bastante parecido al punto anterior. Lo que se busca es tener cuidado y hacer foco en cómo se habla de la mujer. Tengan en cuenta eso. Y después el tema de interrogar por la situación y la posición respecto a los varones. Por ejemplo, la imagen que veíamos hace un ratito donde decía de que esta adolescente de 14 años había sido presuntamente violada, decía así, por 5 hombres. Se le da la posibilidad como de duda, porque si bien es real que primero hay toda una instancia para corroborar todos estos hechos, pero ver esas posiciones, cómo se considera la mujer, que por ejemplo dijeron que ella no tenía que estar ahí, que tenía que estar con su familia. Es como que se le quita constantemente la posibilidad a la mujer de divertirse, de disfrutar, de hacer una vida normal simplemente por ser mujer. Entonces hay que ver esa cuestión. Después, en el PDF aparece lo que respecta a Red Par, que son una red de periodistas argentinos, en el cual se desarrolla un decálogo para tratar de tener una comunicación no sexista, en la cual, bueno, se sugiere las posibles formas de trabajar la información, siempre respetando a las víctimas y no vulnerando ningún tipo de derecho. La verdad que este tema se ve poco, si bien hay algunos medios que tratan de evitar lo más posible el dañar a la víctima, pero lamentablemente no sucede en todos los medios, ya sea en la parte audiovisual, ya sea en la parte gráfica. Es constante ver esta desigualdad y esta violación a los derechos de las víctimas, más que nada. Yo acá les dejo bien marcados los puntos en los que se habla en el texto, de que la violencia de género es un delito, está marcado como así, y es un problema social, porque si bien puede que no, en nuestro entorno no tengamos a nadie que sufra de violencia de género, pero si hablamos con una o dos personas vamos a ver que la violencia de género lamentablemente está, es un problema de todos los días y es una cuestión social. Que lo importante también es proteger la identidad de la víctima. No sé si vieron que muchas veces se muestra la cara de la persona, de la mujer normalmente, que muere víctima de un femicidio y se tapa la cara del agresor. Eso es algo que debe cambiar porque debe ser totalmente al revés. Se debe de proteger a la víctima, no al agresor. Hay que dejar bien en claro esas ideas siempre, para que no quede la duda. También la idea del crimen pasional es marcar constantemente que no existe un crimen pasional como tal. Eh, es violencia, es asesinato, es femicidio, no crimen pasional. Traten de revisar. Sé que va a sonar mal, pero lamentablemente el tema de los femicidios ocurren casi a diario, así que si en el próximo logran ver cómo se trata este tema, lo identifiquen y puedan entender qué se está haciendo mal. También se recomienda no identificar a la víctima, porque con este tema de no identificar a la víctima se trata de
de salvar y resguardar la integridad y la privacidad de la familia, no solamente de la víctima, sino de hacerlo en un entorno un poquito más grande. No buscar justificaciones del por qué pasó tal cosa. Por ejemplo, no sé, la mató porque ella lo engañaba. No tiene nada que ver el engaño, esa persona la mató. Tratar de hacer foco en eso, chequear la fuente, que es como veníamos, como lo habló Noé, si no me equivoco en el principio, hay que tener cuidado con eso, en chequear las fuentes, en ver realmente de dónde sale, quién lo dijo, cuándo lo dijo y cómo lo dijo. Hay que hacer, eh, hay que chequear bien esa cuestión. Después, mantener este tema en agenda, porque es real de que lamentablemente sucede todos los días, de que constantemente se está viendo una publicación de una mujer diciendo que sufrió algún tipo de violencia. Eh, con lo que yo hablo de violencia no hablo solamente de agresiones físicas, sino puede ser psicológicas también, económicas, de todo tipo. Tratemos de rever el tema de la violencia y sus distintas caracterizaciones particulares. Además, bueno, como mencionaba recién, el cuidado con las fotos y las imágenes que acompañan las noticias. Hay que ser cuidadoso con esa cuestión, creo que es algo más que obvio. Y por último, no usar, si se musicaliza la noticia, no usar estos temas que remitan al miedo, al terror en sí, o que hablen de amores enfermos, de celos, o por ejemplo que se trataba recién del crimen pasional. Hay que evitar totalmente esas cuestiones. Y por último, en lo que respecta a la Defensoría del Público, lo que busca también es hacer un manual, por así decirlo, para que los trabajadores sepan cómo manejarse, que es básicamente que la violencia de mujeres no se limita a la violencia física, que es lo que les explicaba recién, que incluye a la parte de la violencia psicológica, sexual, económica, mediática y patrimonial, que son formas de violencia y están en todo momento presentes. Lo de proteger la identidad de la persona y el tema de prescindir de las estigmatizaciones, de cosas que la culpabilicen a la persona o que en cierto grado o en su totalidad, perdón, puedan llegar a hacer que les descrean el relato, la historia de lo que haya pasado. Por eso no sé si muchos han logrado ver que cuando sale una noticia, una publicación de una mujer relatando un hecho de violación, por ejemplo, las mujeres que estamos y entendemos que es un tema difícil de tratar, normalmente una frase usada es yo te creo, porque la importancia es esa, es darle credibilidad a esta persona, aunque después todo este tema llegue a la justicia y se tenga que investigar y se tenga que rever todo lo que haya pasado. Pero lo importante es siempre marcar en foco la posibilidad, la creencia en esta persona que haya sufrido algún tipo de violencia, siempre dejando en claro que después se va a determinar qué pasa o qué no pasa. Pero como consigna primordial es no generar nada que la culpabilicen o descrean lo que sucede. Así que, bueno, eso fue todo lo que respecta a género. Espero que no haya sido muy tedioso y que les haya quedado claro. A mí me quedó bastante claro. Genial, genial. Uy, esperen que hasta que se prenda la camarita. Bueno, en cuestiones de géneros, yo sé por experiencia propia de que les van a hacer preguntas en lo que respecta a la devaluación simbólica, a la pedagogía de la crueldad. Traten de revisar esas cuestiones como para que les quede claro y no les traiga ningún tipo de conflicto a la hora del examen.
Si bien yo en el Power lo dejé como que bastante claro los conceptos, pero cualquier cosa, bueno, pueden volver a ver la clase o buscar en internet distintos tipos de videos que les pueden llegar a servir y esclarecer ciertos espacios de lagunas que les pueda generar estos temas. Porque es un tema que lamentablemente en la sociedad hoy en día algunos lo aceptan, otros no lo aceptan, pero lo importante es que se visibilice. Así que bueno, espero que les haya sido de ayuda, chicos. No sé si a alguien le quedó alguna duda, no pude ver el chat. Así que bueno. Están todos mudos. ¿Alguno de ustedes, tres por lo menos? No, para mí súper claro. Me gustó bastante. Potente los temarios, sí. Son cuestiones densitas. Jessy, Dime. vos cuando hablabas de violencia mediática, yo pensaba mucho en Showmatch, ¿no? Que Ah, sí. hasta el día de hoy es algo que no ha cambiado en el programa. Sí, totalmente. Y creo que hace poquito salió también una imagen en donde buscaban y pedían bailarinas que Sí, fueran vestidas de determinada manera, con con cierta culot y sí, zapatos altos y no sé qué más, sí. maquilladas, sí. Es algo que Y se los ve, hombres de pantalón, nada muy... sí, 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 tal cual. Por eso es como que hacía mención a que tenemos que aprender a revisar estas cuestiones y a ver cómo los medios tratan todos estos temas. Porque si bien por ahí pasan desapercibidos, pero en lo que respecta a género hay que hacer una conciencia masiva, que cada uno pueda opinar como le guste, como mejor se sienta, pero siempre siendo consciente de que el tema de la violencia se ve lamentablemente en todos los ámbitos de la vida. Bueno, creo que los chicos, creo que les quedó claro, por lo menos. Así que, bueno, genial, genial. Muchos éxitos, mucha mer para todos. Mañana les va a ir Mañana genial. la prueba. Sí, no. Cualquier cosa nos buscan por redes y nos mandan un mensajito a ver cómo les fue contando. Y bueno, cualquier cosa en el archivo de la nube de la franja. Hay otra compañera que explicó temas, hay audios grabados del año pasado. Así que info tienen y bueno, cualquier cosa nos pueden escribir por privado si les surge alguna duda. De nada, Gaby. Bueno. Oh, qué bueno. Exactamente, Andrés. Esa es la actitud. No, de nada, de nada, de nada. Estamos para eso y bueno, para tratar de que sea Pero lo todo más... con protocolo, ¿eh? Hay que ser responsables. Sí. ¡Ah, mi perro, sí! Ahí está. Yo tuve que correr al mío, pobrecito. Me va a odiar ahora cuando salga. Bueno, Nico, Noé, no sé si quieren dar un mensajito final, así ya liberamos a los chicos. No, más que todo que espero que les vaya bien, que les haya servido este grupito de estudios. Y bueno, y después sí, eso, nos cuentan cómo les fue. Bueno, Bueno, lo mismo que no es, espero que les vaya bien. Saben dónde encontrarnos y chao a todos, a todas y a la gente del futuro que todavía está grabando el video. éxito para lo del futuro. Éxitos. Nos vemos, gente, que les vaya bien. Chao, muchas gracias. Chao. Horacio. Chao.